Bienvenidos a Tradidi Quod Edachepi. He transmitido lo que he recibido. Por favor, no olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Arcangele, defendenos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium, imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Declaración de Monseñor Vigano a propósito del escandaloso libro La Pasión Mística. Si antes del Vaticano II un funcionario del Santo Oficio hubiera tenido que examinar el libro de la Pasión Mística para elaborar un informe con vistas a un dictamen al respecto, con toda probabilidad no le habría dedicado más de 10 a 15 segundos antes de arrojarlo al fuego. Pero antes del Vaticano II, un pornógrafo herético nunca habría aspirado, no digo a la Santa Púrpura, ni siquiera al sacerdocio, ni sus superiores jamás lo habrían admitido al orden sagrado. Víctor Manuel Fernández, Tucho, para los amigos de Santa Marta, ascendió en cambio a la cima de la jerarquía. Fue creado cardenal y nombrado prefecto del Santo Oficio, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, por Jorge Mario Bergoglio, quien desde el 13 de marzo del año 2013 ha demostrado con su propia acción de gobierno y de magisterio que es un emisario de la élite glo, punto y coma, balista, según los desiderata, o más bien los mandatos del Estado profundo angloamericano. Pero justamente cuando el cursus horrorum de Fernández parecía reservarle el ingreso al cónclave como candidato de Jorge Mario, surge del polvo de un estante el bochornoso panfleto destinado a pesar como una lápida sepulcral sobre las ambiciones de Tucho. Una lectura superficial de La Pasión Mística resulta difícil e impactante para cualquiera. La prosa claudicante y la insistencia didáctica en aspectos de la cópula van acompañadas de descripciones de obscenidades que avergonzarían incluso
a un frecuentador consumado de bulos, hasta el punto de preguntarse si ciertos detalles también fueron objeto de experimentación personal por parte de Tucho Fernández. La reacción más obvia y normal ante las páginas obscenas de este libro es el instintivo disgusto que se experimenta ante la vergonzosa satisfacción de perversiones indignas de una persona civilizada al ámbito de la espiritualidad y arrojarlo a las llamas. No se necesitan especulaciones teológicas complejas para comprender que esta insistencia en la sexualidad envuelta en veleidades místicas es uno de los signos incontrovertibles de la acción diabólica, como enseña San Ignacio. Pero una vez que hemos visto la inmunda obra de Fernández consumida en el fuego vengador, nos queda la sensación de haber sido de alguna manera manchados por su inmundicia moral. Si ni siquiera se debe explicar la condena sin apelación de esta obra, tan evidente es su obscenidad. Es necesario, sin embargo, plantearnos algunas preguntas sobre su autor y preguntarnos hasta qué punto la impostación doctrinal y espiritual que brota de la pasión mística y sáname con tu boca es compatible con la dignidad sacerdotal, episcopal y cardenalicia, y con el cargo de prefecto del dicasterio, porque lo que escandaliza al lector no es solo la facilidad que exhibe para abordar temas escabrosos, sino el haberse atrevido a tomarlos como clave de lectura para comprender la experiencia mística en una subversión blasfema. En efecto, si el alma cristiana parte de la unión con Dios, del vínculo de caridad purísima y espiritual que lo une a su Señor, Creador y Redentor, para comportarse en forma coherente frente al bien y al mal, Tucho Fernández parte de una realidad límite para convertirla en vara de mediación de la vida divina, para interpretar las relaciones entre las tres divinas personas y el alma a la luz de una sexualidad corrupta y desviada. No es, pues, la verdad de Dios la que ilumina nuestra obra moral, santificándolo y haciéndolo meritorio, sino ahora el obrar pecaminoso del individuo y de la pareja la que determina la esencia misma de Dios. Ya hemos tenido varios anticipos de esta visión invertida de los términos. No el último es el que querría considerar los mandamientos como objetivos ideales a los que el hombre no podría llegar a conformarse, según la moral de situación avalada por el jesuita argentino. No es individuo quien debe obedecer a Dios, sino Dios quien debe adecuar sus peticiones y su ley a lo que el individuo decide. Es la mentalidad de fiducia supplicans, que a falta de cualquier base doctrinal que legitime una unión gravemente pecaminosa,
inventa una nueva manera de considerar las bendiciones en uso en la iglesia. Entre comillas, una verdadera novedad para bendecir lo que no se puede bendecir y ratificar lo que no solo no puede ser ratificado, sino que debe ser condenado. Si pensamos en el modelo esponsal que nos ofrece San Pablo, en la relación castísima entre Cristo y la Iglesia, las inconfesables obscenidades de Tucho nos revelan un alma totalmente corrompida por el vicio que con toda evidencia parece haber sido ampliamente experimentado. Y este libro, estimado oyente, es verdaderamente horroroso, lamentable, falta de respeto a la iglesia, al pueblo de Dios, pero sobre todo a nuestro Señor. ¿Cómo es posible que el encargado para la doctrina de la fe escriba esta clase de libros? Que no se puede ni siquiera, no lo puedo ni mencionar aquí, las obscenidades con las que está escrito este libro. El horror que una persona normal experimenta especialmente al leer el repugnante libro es doble al de los contenidos indecentes y blasfemos, se agrega el horror de ver cómo el actual prefecto del más importante dicasterio romano no solo no se avergüenza de ello, sino que incluso ha intentado descaradamente justificar sus intentos literarios, que según él podrían constituir lo siguiente: un momento de diálogo con parejas jóvenes que querían comprender mejor el significado espiritual de sus relaciones. Porque si ciertas perversiones son deplorables y graves en un alma brutalizada por el vicio, se vuelven intolerables cuando son objeto de publicación por un sacerdote, profesor de teología moral, como lo era entonces Tucho, antes de ser nombrado obispo por el Papa Bergoglio. No sorprende que, en concomitancia con la noticia de la existencia de este libro, el arzobispo maltés Charles Jude Siculica, secretario adjunto del dicasterio de Tucho, expromotor de justicia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, bajo Benedicto XVI, haya pedido discutir, poner en discusión el celibato eclesiástico. Si el prefecto del ex Santo Oficio pudo escribir y publicar obscenidades tan blasfemas, es porque quiere que se conviertan en algo normal, no solo para los laicos, sino también y sobre todo para los clérigos, de tal modo que su embrutecimiento moral impida cualquier posibilidad, siquiera remota, de predicar un evangelio que ellos son los primeros en contradecir y que, según otro cardenal, entre comillas, no es un destilado de verdades. Quienes piden abolir el celibato lo hacen porque es el último bastón católico para proteger el sacerdocio. Miren ustedes los frescos eróticos encargados por Vincenzo Plagia en la Catedral de Terni. Los rituales de magia, blasfemos y sacrílegos de Iván Rubnik. Las fiestas químicas con personas de mala reputación del secretario del cardenal, Francesco Coco Palmerio.
etc. La primera confirmación de esta coherencia proviene de la aprobación entusiasta de la que disfrutan Bergoglio y sus secuaces entre los enemigos declarados de Cristo y de la Iglesia, por supuesto. Masones, globalistas, activistas del grupo multicolor y de género, promotores de la ideología del despertar, partidarios de la genesia, etc. ¿Cómo podemos creer que quienes gozan del apoyo de ciertas personas globalistas puedan al mismo tiempo combatir en nombre del Evangelio de Cristo contra la ideología infernal que impulsa a estos criminales subversivos? Hay quienes han enseñado con razón que a la luz de esta vergonzosa masa de porno, punto y coma, grafía, pseudomística y sacrílega, toda la insistencia de Tucho y de la secta bergogliana en la inclusión de sodomitas y concubinarios suena a un impúdico y descarado Cicero. Incluso los simples fieles, con el sentido común que conlleva ser miembros de la Iglesia, han comprendido que esta masa de pervertidos solo busca legitimar los vicios ajenos para poder practicarlos ellos mismos a plena luz del día, después de haberlos ocultado torpemente ellos durante décadas. Y que este vergonzoso conflicto de intereses es tan evidente en su obscena arrogancia que descalifica las melifluas y engañosas declaraciones de bienvenida, porque estos extraviados no buscan la salvación de las almas perdidas, no la buscan, sino que las utilizan cínicamente como pretexto para su propio beneficio personal, para complacer sus propios vicios y los de sus cómplices, para alimentar la vil red de chantaje que tiene en un puño a gobernantes, actores, clérigos, periodistas, magistrados, etc. Lo que escribe Fernández en su libro La Pasión Mística no es tan diferente de lo que ocurrió realmente hace muchos años en cierta isla. Interrogado por la prensa, Fernández afirma: cancelé ese libro poco después de su salida y nunca permití que se reimprimiera. Debemos suponer que con cancelado se refiere a que lo hizo desaparecer, ya que su ISBN ya no existe. En cualquier caso, el simple hecho de haber sido capaz de acumular ese revoltijo porno, gráfico, obsceno, debería ser suficiente, independientemente de lo que diga, para hacer caer ipso facto la dignidad de cardenal. El silencio de la Santa Sede es ensordecedor. Las protestas aumentan en el frente de fiducia supplicans. La lista de conferencias episcopales enteras, algunos cardenales, ordinarios, diocesanos, asociaciones de clérigos y profesores de disciplina eclesiásticas que se oponen a Bergoglio es cada día más larga.
Y a las quejas del clero se suman las de los laicos católicos e incluso las de los exponentes de otras confesiones religiosas, cansados y exasperados por esta loca carrera hacia el abismo. Pero si la indignación por fiducia supplicans y por los escándalos vaticanos concomitantes es justa y apropiada, debemos tener el coraje de reconocer que el jesuita argentino representa la metástasis del cáncer conciliar y que su apostasía a través del sinodalismo, es decir, recurriendo a métodos de control de las asambleas en las que los regímenes comunistas totalitarios son muy expertos, es coherente con los fundamentos ideológicos puestos por la colegialidad teorizada por el Vaticano II. Repito, hay que reconocer que hay un proceso revolucionario en marcha desde hace más de un siglo. Un proceso planificado que luego se materializó con la acción subversiva de los neomodernistas en el concilio y con su toma del poder a lo largo del periodo postconciliar, un proceso en el que participaron activamente todos los papas, desde Juan XXIII hasta Benedicto XVI. Si llegamos a la Pachamama, es porque hemos pasado por Asís. Si la declaración de Abu Dhabi fue firmada y deseada por la Santa Sede, es porque primero toleramos nostra aetate y dignitates humanae. Si hemos llegado a escuchar teorizar a las diaconisas, es porque hemos sufrido en silencio a los ministros extraordinarios de la Eucaristía y a las monaguillas. Y digámoslo, si hoy el Vaticano está reducido a un burdel, es porque desde los tiempos de Pablo VI no se quiso cortar de raíz la mafia lavanda que se enquistaba en el Vaticano, favoreciendo en cambio a aquellos que, siendo más chantajeables, daban mayores garantías de obediencia. El esquema de cómo actuó la Iglesia profunda para infiltrarse en la Iglesia católica es un reflejo de lo que siguió el Estado profundo para tomar el control de los gobiernos civiles, como nos muestran las noticias recientes. La cloaca de la que resurgió el infame libro del prefecto del ex Santo Oficio es la misma de la que afloran los escándalos de los personajes mencionados en la lista de hombres malignos. Estimado oyente, es necesario un retorno radical a Dios por parte del género humano, a través de una purificación de la sociedad civil y del cuerpo eclesial. Debemos oponernos a este ataque con una acción colectiva para que el papado vuelva a ser un faro de la verdad y puerta de salvación, y no el megáfono de la sinarquía anticrística del foro punto y coma económico punto y coma mundial. Este fue un mensaje de el arzobispo Carlo María Viganò.